pulso económico de lunes que, como siempre, empezamos mirando de reojo qué ha hecho el IBEX 35 y hoy la verdad es que esto está espectacular. Subidón, 2,01% arriba el índice general, 8.194,3 al cierre, con valores que avanzan, bancos sobre todo, y la aportación hoy día fantástica de Inditex, que es la que, en fin, entre los bancos e Inditex, es lo que han producido este incremento del 2,01%. Hoy el valor que más progresa, CaixaBank, 4,69 arriba. En segundo lugar, como les decía, Inditex, 4,24 arriba. Y en tercer lugar, Santander, que parece desperezarse y aunar ese grupo de bancos que están pues en los últimos días dando la nota verde, podríamos decir. Santander sube hoy 4,06. Entre los que evolucionan peor, la que peor acciona, 1,61 abajo. En segundo lugar, Naturgy, 1,02 abajo, y en tercer lugar Solaria, que se deja un punto redondo. Bueno, y a continuación les voy a contar algunos de los temas que vamos a tratar aquí en la tertulia económica de mayor nivel, la que montamos con los mejores expertos para ustedes, para que no se les escape detalle de lo que es la actividad del mundo de la economía. En primer lugar, vamos a hablar de las reflexiones de Luis de Guindos, que cree que, bueno, que habrá más. Eso es lo que ha adelantado hoy, no se ha mojado bastante, es que el vicepresidente del Banco Central Europeo se atreva a asumir públicamente que va a haber nuevas subidas y probablemente, pues como algunos de los analistas ya les han contado, se produzcan antes del 31 de diciembre. En segundo lugar, sepan ustedes que la inflación deja en las arcas del Estado hasta el mes de julio, o sea que ya debe haber más, 22.200 millones de euros de más, es decir, comparado con el año 2021. Este año la señora de Hacienda tiene 22.200 millones más en la caja del 1 de enero al 31 de julio. Bien, les presento ya a nuestros invitados en este pulso económico, como cada tarde, los mejores expertos. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y esperando que ya llueva de verdad, que lo necesitamos para todo. Para todo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Además, lloviendo y mañana lloverá más, con lo cual, pues... Sí. Bueno. Y el Se miércoles refiere también. en términos Reales. físicos, Términos reales. Meteorológicos. Bien, empezamos También en lo demás. por provocar con la hidrología, empezamos por usted. El IBEX, esto está en racha, los bancos no aflojan, que muchos pensábamos que esto sería flor de un día, a esto se suma Inditex, a esta fiesta. Y luego me tiene que contar de que hay que estar pendiente esta semana. Pues mire, estamos de lo que hay que estar, empiezo por el final, es del dato de inflación mañana. Bueno, va a haber datos en todos los sitios, pero sobre todo del americano, que parece que va a ser bueno. Bueno, ya anticipamos aquí que posiblemente los precios de la gasolina bajarían, el petróleo está bajando, como estamos viendo, y aparte de esto, los coches de segunda mano también han bajado, con lo cual parece ser que el dato va a ser bueno y el mercado se está adelantando. Y bueno, vamos a ver mañana con la noticia lo que termina ocurriendo. Y por ende, todos los mercados internacionales, no solo el americano, sino que el europeo y por supuesto el español, y la subida de tipos les ha venido bien a los bancos, razón por la cual se han disparado. ¿Y eso durará? Yo creo que no mucho, pero vamos, de momento estamos con el momentum. Sí, efectivamente, yo creo que los bancos están viendo que la morosidad no ha aumentado significativamente, que eso es muy importante, y en segundo lugar y fundamental, que los tipos de interés están subiendo, y eso evidentemente les beneficia enormemente. Se ha estimado que en España, por cada punto de subida de tipos de interés, los ingresos aumentan unos 15.000 millones para el sector bancario. Es una buena noticia. Y luego tenemos, que yo creo que también es una magnífica noticia, es que, como veremos posteriormente, que los resultados de Inditex parece que van a ser muy buenos, por ahora, lo dicen textualmente, y por tanto pues ha subido significativamente. Muy bien, vamos con el anuncio de Luis de Guindos. Hoy es lunes, Luis de Guindos suele aprovechar para hacer declaraciones en España el lunes y alargar un poquito su fin de semana, típico de políticos que actúan fuera de nuestras fronteras, también Guindos lo hace. Dice que, bueno, respecto a las subidas de tipos, avanza que va a haber más. Ya nos lo temíamos, pero bueno, como es vicepresidente del Banco Central Europeo, pues lo suyo prepondera y manda. Sí, pero efectivamente lo que sucede es que lo dice después del mercado, básicamente, porque incluso ya el mercado está cuantificando cuánto va a subir.
y sobre el 1,25 que está actualmente, hay que recordar que subió en julio un 0,5 y ahora un 0,75 histórico, estamos en 1,25, bueno, pues se habla incluso de 1,75 más a lo largo de los próximos meses y principios del año que viene, hasta el 3%. De tal manera que evidentemente el señor de Guindos lo único que ha hecho es tímidamente decir que va a seguir subiendo. Pero ¿cuál es la mala noticia que nos da? Que es que la inflación no se va a recuperar como también se había anticipado, porque decía, no hombre, esto va a ser una situación coyuntural. Si ya están anticipando nuevas subidas, es que evidentemente la inflación en Europa va a seguir muy alejada de ese 2% flexible que establece el Banco Central Europeo como máximo de subida de precios. Nuestro Banco de España también ha dicho que el periodo de inflación va a ser más largo de lo previsto. Claro, yo acabo de terminar un artículo que dice la inflación ha venido para quedarse durante bastante tiempo. ¿Verdad que sí? Y me temo. Pues no hace falta pasar por Salamanca para hacer esta aseveración, ¿no? Pero vamos, que dio su compañero de la Reserva Federal, normalmente suben tipos hasta que la inflación está por debajo. Con lo cual aquí se tenderá a hacer lo mismo, con lo cual pues más nos vale que baje cuanto antes, que no parece que va a ser así. Digo la inflación y por supuesto los tipos seguirán subiendo. Y luego, por otro lado, se está apreciando el euro, evidentemente. Eso es, ahí quería ir yo. El Banco Central parece haber convencido a los que están en ese negocio y el euro ha subido un 1,5%. Sí, efectivamente. Está en equilibrio. Ya están ligeramente por encima del equilibrio. Ahí está la paridad. Bueno, ya a corto plazo no es significativo. De tal manera que eso es una buena noticia porque un euro más fuerte es verdad que significa pérdida de competitividad, pero significa también que luchas contra la inflación, porque las importaciones son más baratas. Por tanto, en este momento lo que nos interesaría es un euro fuerte. Lo que sucede es que vamos a ver por qué la Reserva Federal probablemente vuelva a subir los tipos un 0,75 antes de que acabe el mes. Hombre, es que este fin de semana ha habido declaraciones de popes cercanos al Banco Central Europeo, Banco Central alemán, y bueno, pues oye, están como muy contentos con la subida de tipos y todos muy a favor de seguir subiéndolos, con lo cual pues eso apoya al euro y a los americanos también están contentos con que suba el euro y ellos pasen a ser un poquito más competitivos. Bueno, vamos con uno de los temas que seguro que ustedes han escuchado repetir a la oposición insaciable. Oiga, tienen ustedes que bajar lo que la inflación les permite recaudar de más, se lo tienen que devolver a la sociedad. Esa es una reclamación no atendida por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿cuánto es eso que la inflación deja en las arcas de Hacienda de forma indebida, entrecomillado? Bueno, pues la inflación ha dejado en las arcas del Estado hasta julio 22.200 millones. Hasta final de año, pues ya podemos descontar que serán más de 25.000, eso está claro. Hombre, evidentemente. Y en ese sentido hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que es una inmoralidad. Y además técnicamente es un gravísimo error, porque la fiscalidad debe aplicarse sobre la capacidad de pago. Y en este sentido no es cierto, porque esa capacidad de pago se ve absolutamente distorsionada con una inflación de 2 dígitos. En segundo lugar, irresponsablemente, porque eso genera efectos muy negativos, el Gobierno sigue obteniendo esa recaudación de más que, insisto, es ilegítima, no digo que ilegal, es ilegítima. Y luego, por otro lado, lo que significa es que está penalizando la capacidad de consumo de los ciudadanos y eso va en detrimento del crecimiento futuro. Por tanto, al final se está tirando piedras contra su propio tejado. Es verdad que la inflación a corto plazo recauda, igual que la inflación amortiza deuda, pero a largo plazo es un desequilibrio que nos penaliza a todos. Pero esta es la explicación por la que se dice que la inflación es un impuesto ilegal porque no ha sido autorizado por nadie, pero funciona como tal. Sí, sí, y bien pudiera haber dedicado el Gobierno estos 22.200 millones a atender el coste diferido a todos los consumidores del tope de gas, que vamos viendo cómo entra, se ha incorporado a nuestros recibos. Échenle un ojo al recibo de la electricidad porque verán cargo normativo. Sí, señor. Y en la cara B les contarán que el cargo normativo es lo que nos toca, el reparto de ese tope del gas y su coste. Y alguna compañía en competencia libre, en este caso sí, te lo devuelve. Sí, sí. Pues hoy, con respecto a lo que está usted diciendo, aunque lo he leído en transversal, parece ser que la señora Ayuso pues, ha tenido un acierto bastante relevante deflactando, pero ya este año 2020. No sé exactamente cómo lo va a hacer porque no me ha dado tiempo a
leérmelo en Bueno, detalle, pero... entran en ello este año 22 para que nos enteremos en el año 23, sí. Bueno, pero sí. Esto que llaman la oposición se equivoca grandemente en todo esto. Le llaman deflactación. No, diga usted bajar los impuestos, que nos vamos a entender mucho mejor todos. Efectivamente, pero en cualquier caso, háganlo ustedes en el gobierno central, hombre, en el tramo central y no solo en el autonómico. Yo creo que hoy nos ha dado muy buenas noticias nuevamente porque ha apostado por la baja de impuestos, ha apostado no solo por deflactar la tarifa, que vuelvo a repetir, es de justicia y es equitativo, pero también es justo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que establece una serie de exenciones a la educación, etcétera, que eso es muy importante, y luego para los nuevos autónomos, que se las van a ver y desear en el nuevo escenario, bueno, pues les establece durante un año una tarifa plana precisamente en las cotizaciones a la Seguridad Social. Una Seguridad Social que luego hablaremos dentro de un rato, está... Vamos antes de eso a hablar de bancos. ¿Por qué? Porque el Instituto Económico y Empresarial... ¿Cómo es? Estudios Económicos, que lo dirige magníficamente Gregorio Izquierdo, que es mi sustituto. Yo lo dirigí 15 años. Bueno, pues estos dicen que, ojo, a ver si va a ser ilegal el impuesto que prevé el Gobierno sobre la banca, que dice que costará 5.000 millones y que restará 72.000 empleos, lo que le hace falta a la banca. No, efectivamente. En primer lugar, es que como no está claramente definido el impuesto, aquí yo le veo dos ilegalidades. Una, que el mismo hecho imponible no puede estar grabado dos veces. De tal manera que, ¿cuál es al final el hecho imponible? Los beneficios. Claro, los beneficios ya están grabados, por tanto, eso ya daría lugar a una ilegalidad. Pero luego, por otro lado, el Gobierno habla de un recargo, etcétera. No quiero utilizar la palabra impuesto. Y lo que demuestra el Instituto de Estudios Económicos es que es un impuesto como tal, funciona como tal, según la propuesta, y por tanto tiene que tener el respaldo autonómico. Entra dentro del asunto de financiación autonómica. Por tanto, eso le llevaría a la ilegalidad. Pero también lo que es peor es que lo que hace es ir en detrimento de la actividad económica, que nuevamente estamos hablando. Subir los impuestos, ¿qué significa? Mucho menos crecimiento. Ellos estiman en 5.000 millones, hombre, que eso no llega a una décima del PIB, pero vamos, que no estamos para tirar cohetes en este sentido. Y luego, por otro lado, que puede llegar a destruir, que es lo peor, 72.000 puestos de trabajo más. Una irresponsabilidad porque el propio Gobierno lo ha hecho por motivos estrictamente populistas y no sabe muy bien, además, qué impuesto quiere, sino castigar en cierta medida a la banca y a las eléctricas. Yo la verdad es que las cosas que están proponiendo en el sector financiero son alucinantes. Incluso la propuesta del mercado de valores es también absolutamente de traca. O sea, no sé si eso... Pues si quiere le hablo de la cesta de la compra que prepara. Bueno, lo de la cesta de la compra también, que no le gustan los beneficios que tienen, pero bueno, y que vamos a crear otro hecho imponible o algo parecido, no sé qué cosas estaban brujuleando hoy. Es no creer en la empresa, no creer en la capacidad que tiene la empresa de generar valor y generar empleo y de pagar impuestos. Una banca les decía que, ¿cómo irá? Que está pues, abriendo una guerra para captar nóminas y llega a regalar hasta 300 euros al que lleva la nómina o la cambia de banco y la trae de nuevas a uno de los que compite en esta batalla campal por ganar clientes. Hace tiempo hubo una estimación que a través de llamadas telefónicas, etcétera, para captar nuevos clientes, cada nuevo cliente de la banca o de las compañías de seguros o incluso también de las telefónicas podía llegar a costar entre 1.000 y 1.400 euros. Y en este sentido, pues la banca está buscando dos cosas. Una, tener nuevos clientes y fidelizarlos. Y en segundo lugar, obtener pasivo, porque ahora resulta que el pasivo no se lo regala el Banco Central Europeo y cada vez se lo va a regalar menos. De tal manera que hay diferentes fórmulas. Está lo de pagar 300 euros si llevas la nómina o la pensión, siempre y cuando sea superior a 800 euros, u otros que lo que están es primando los depósitos. Por ejemplo, Sabadell. En banca telefónica, si tú llevas la nómina y depositas hasta 30.000 euros, tienes una remuneración de hasta el 2% durante un año. De tal manera que son fórmulas, insisto, para buscar nuevos clientes, fidelizarlos, pero además para captar pasivo barato, porque ahora ya no está regalado. No está regalado y va a estar peor, claro, lógicamente. Lo adelantaba también Luis de Guindos esta misma mañana. Bueno, hay una cosa de la cual pues, no podemos sentirnos para nada orgullosos y es que, evidentemente, tal como van las cosas, cae el número de nuevas empresas que se crean. Vamos a verlo.
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 14,4% en julio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 7.180 empresas, su cifra más baja desde septiembre del año pasado, cuando se crearon algo más de 6.600 sociedades, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Con la caída de julio, la creación de empresas se encadena 4 meses consecutivos de retrocesos interanuales, después de que en abril disminuyera un 8,2%, un 4,6% en mayo y un 6,8% en junio. Para la constitución de las 7.180 empresas creadas en julio, se suscribieron más de 318 millones de euros, lo que supone un 37,2% menos que en el mismo mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.340 euros, cayó un 26,7% interanual. En julio también aumentó la disolución de empresas un 8% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.624. En los 7 primeros meses del año se constituyeron un 3,3% menos de empresas que en el mismo periodo de 2021 y han desaparecido un 7,7% más de sociedades. No nos sorprende, pero hay que dejar constancia. Hombre, y felicitar a los más de 7.000 héroes que se atreven precisamente a esta aventura empresarial en un escenario, atendan, de inseguridad jurídica donde las haya. Y así se ha visto con las eléctricas, se ha visto con la banca y se ha visto también con las pymes. En segundo lugar, con un escenario de una financiación más cara, tipos de interés más altos. En un escenario con una demanda a la baja. Por tanto, hay que ser bastante valiente. Es verdad que yo recomiendo a las empresas, no muy pequeñas, pero medianas, que busquen precisamente los mecanismos de bolsa para financiarse, porque cada vez va a ser mucho más difícil y más caro el crédito bancario y este puede ser un mecanismo. Pero en cualquier caso, no se dan en este momento, desgraciadamente, las condiciones para crear muchas empresas, ¿no? Héroes del silencio. Hombre, desde luego. Y como veremos, creo que ahora dentro de un ratito, los autónomos ya es algo tremendo. Con lo cual, vuelvo a decir que me parece muy bien que están en lo que se ha comentado esta mañana desde la Comunidad de Madrid, lo de ayudar al autónomo a que nazca en unas condiciones sencillas, por lo menos el primer año, pues hay que felicitarles por esta idea. Bueno, don Miguel Ángel, voy con usted. ¿A qué se debe el tirón de hoy de Inditex? Cuéntenos. Bueno, pues el tirón Inditex ha tenido una corrección brutal. Después de la que ya había tenido originalmente, tuvo un rebote muy relevante, se acercó a los entornos, creo recordar, de sobre 25 y desde ahí ha tenido una caída muy importante. Entonces, bueno, parece ser que los resultados van a ser atractivos y estaba en una zona de soporte y le ha entrado dinero, pues había quedado barata. Según los analistas, entre el mes de febrero y el mes de mayo, ese trimestre raro, pero esos 3 meses, las ventas han aumentado un 12,7% y los beneficios se espera que un 22%. Las ventas, según estimaciones, están por encima de los 7.800 millones, con un EBITDA por encima de los 1.900 y se espera unos beneficios trimestrales de 1.000 millones, de tal manera que eso ha animado los mercados. Si bien es verdad que hay que tener en cuenta que en este momento el propio sector del textil, de la moda, está en entredicho porque cada vez nos gastamos más en hostelería, por ejemplo, y en comer por la inflación y cada vez menos en ropa. Eso es así, yo creo que en toda Europa, pero en toda Europa. Probablemente a Inditex no le vaya tan bien en España como en el resto de Europa, Eso ¿verdad? es. Bueno, hablemos del ministro confuso. El ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, ha empezado a hablar de reformar las pensiones con patronal y sindicatos. ¿Y por qué aboga Escrivá? Pues dice que, hombre, que sería interesante estudiar a ver cómo se excluyen los peores años del cómputo para perfilar la base de cotización y la pensión que corresponde a cada uno y lo que llaman las lagunas de cotización. A muchos las tienen al final de su carrera, ¿verdad? La cuestión es que dice que no se va a contemplar una ampliación de 25, que es lo que es ahora, actualmente, a 35, que es lo que muchos le demandan, y que también asume el ministro que revalorizar las pensiones con el IPC tendrá un coste muy elevado, pero que no afectará la solvencia del sistema de la seguridad social. Yo le soy sincero que he tenido que mirarlo y leerlo y releerlo varias veces porque no daba crédito. Porque el problema que tiene España,
y el problema que pone de manifiesto la OCDE, que pone de manifiesto Bruselas, etcétera, es la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. De tal manera que, en primer lugar, ya lo hemos puesto en entredicho, diga lo que diga el señor Escrivá, indiciándolo a la inflación y además en el peor de los momentos. Para que se hagan ustedes una idea, en este momento la desviación que va a provocar probablemente un IPC medio, cuando menos del 8,5%, es de 17.000 millones de euros, es decir, un 1,2% más de déficit. Y luego, por otro lado, y eso se acumula además, se consolida y va al futuro. Y luego, por otro lado, yo pensé que iba a establecer 35 años de cotización para calcular la base reguladora o toda la vida laboral y quitar los peores años, que algunos han sido años que han estado en paro, otros al final de su vida, porque se han quedado a tiempo parcial o han perdido su empleo, etcétera, y eso parecía... Han tenido que ser autónomos. Autónomos, eso parecía bastante lógico. Pero ojo, si se siguen manteniendo los 25 años y tú quitas los peores, ¿tú qué haces? Incrementar los gastos del sistema, no reducirlo. Porque lo que haces es subir las pensiones. Por tanto, el señor Escrivá lo que está proponiendo, si es verdad que de los 25 años actuales se puede uno restar los peores, lo que está es incrementando el coste global de las pensiones, evidentemente, del sistema. En fin, don Miguel Ángel. Confusión de confusiones. No sé si conoce usted el libro, que es el primer tratado de bolsa de don José de la Vega, pues este parece como si lo hubiera escrito el ministro Escrivá. Con lo cual, es que yo no sé si el hombre está como intentando estirar el chicle para mantener, o sea, porque es que es algo inefable, indescriptible. Bueno, es un artista en lo de dar señales confusas, ¿eh? Sí, sí, por eso confusión de confusiones. A lo que anunció el día de antes. Es que el viernes, cuando yo he empezado a mirar la noticia, pensé que era toda la vida de cotización, o por lo menos 35 años. No, resulta que ahora dice que no. ¿Por qué? Porque este fin de semana, probablemente la vicepresidenta, la señora Díez, pues le ha hecho alguna llamada. Bueno, hoy ha habido lo que los jóvenes llaman una pillada. Una pillada no es una cosa que hace un pillo, que es lo que estudiábamos en el bachillerato, sino una pillada es cuando te enganchan en una mentira flagrante. Hoy en uno de estos encuentros para demostrar que el presidente está en la calle, etcétera, ha dicho el presidente del Gobierno que nosotros hemos aportado a cada pensionista 110 euros mensuales, mientras que el PP le recortó las pensiones. ¿Cuál es la mundial? Porque quien recortó las pensiones fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo Pedro Sánchez uno de los que estaban en la bancada socialista con su voto, pues, mayo del 2010. Vamos a escuchar a Sánchez para que no quede yo como tramposo. Porque frente a la congelación de las pensiones del Partido Popular, nosotros hemos subido de media 110 euros al mes a los pensionistas su jubilación y hemos blindado por ley para que ningún pensionista nunca más pierda poder adquisitivo en la revisión anual. Y ahora, al más puro estilo Sánchez, yo diré eso de insolvente o mala fe. Yo ya no lo sé. Cuando menos ya no decir la verdad de una manera compulsiva. Porque hay que tener en cuenta que es verdad que el modelo es insostenible y por tanto hay que reformarlo, pero las dos grandes reducciones, bajadas de pensiones en España tuvieron lugar en el año 85 por parte de Felipe González, que dio lugar a la famosa huelga general organizada por UGT y Comisiones Obreras. Los sindicatos le hacían huelgas generales a los gobiernos. Al gobierno, y en teoría eran compañeros y diputados incluso. Dimitió Nicolás Redondo, que es una persona con el que tenía gran amistad, porque en este momento su capacidad desgraciadamente no es plena. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que en el año 2010, eso sí, por imposición de Europa, porque el sistema era insostenible. En el año 2010 Zapatero tuvo que llevar a cabo otra rebaja. Y eso decir que nunca más hasta que tengamos que ajustar, desgraciadamente, como ha ocurrido en otros países, las pensiones espectacularmente a la baja, si no hacemos lo adecuado. Sí, y la segunda, la de mayo del 2010, pues recibió llamadas desde China, desde Estados Unidos, le dijeron, oye, campeón. Pero la insolvencia punible es la de Pedro Sánchez hoy, que se quiere apuntar. Aquí vale todo, por lo que parece. Algunos tenemos que... hombre, esto afectó a 6 millones de personas. Le debe un respeto Pedro Sánchez, ¿no? Y a la verdad, y es que además en la época del PP, y hay que decir la verdad, es que no se bajaron las pensiones, al contrario. Cuando el IPC fue negativo y se habían actualizado inicialmente en los presupuestos, no les hicieron devolver, no se les quitó, por tanto tuvieron subida adicional y pasó en varios años. Claro, era un poco ridículo, pero podían, y no lo hicieron, de acuerdo. La cuestión es que es evidente que aquí vale todo y que el respeto por la verdad, que ofende a los que, pues como el profesor Juan Iranzo, llevan
la vida entera pegados a los números y a las estadísticas, pues que venga un cachondo y te diga que nosotros sí que hemos subido a los pensionistas, ahora el PP no, tal. Bueno, es una cosa bastante lamentable. Es bastante irritante, sí. Pues ese es el que toma las decisiones, lo digo porque el respeto a la verdad es un vicio, en fin, que algunos no tienen ni van a tener, me temo. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí, hemos pillado al de la pillada y yo estoy muy contento de que sea así, de podérselo contar para que nadie se llame a engaños. Nos vamos a ver a continuación en la redacción abierta. A ustedes les agradezco mucho su visita y sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.